a iniciar este, vamos a iniciar este momento de trabajo con una oración tomada de los escritos de nuestro Padre San Buenaventura, de su libro El Árbol de la Vida, en el numeral 49. Nos unimos todos a esta oración. Rogamos al clementísimo Padre, por medio de ti, su unigénito, hecho hombre por nuestro amor, crucificado y glorificado, que envíe sobre nosotros el Espíritu de la gracia septiforme, el cual descansó en ti en toda su plenitud. El Espíritu de la sabiduría, para que gustemos el fruto del árbol de la vida, que eres tú, el Verbo eterno, fuente de gracia y de verdad. El don del entendimiento, para que sean esclarecidos los ojos de nuestra mente. El don del consejo, para caminar siguiendo tus huellas por las sendas de la rectitud. El don de la fortaleza, para triunfar contra la violencia de los enemigos que nos combaten. El don de la ciencia, para que iluminados con los fulgores de tu palabra, hagamos juicio recto del bien y del mal. El don de la piedad, para vestirnos de entrañas de misericordia. El don del temor, para que apartándonos de todo lo malvado, reposemos serenamente en la fiel obediencia a la voluntad del Padre. Estas cosas nos enseñaste a pedir en la oración del Padre Nuestro, y estas te suplicamos ahora por tu cruz, para que nos las alcances para la gloria de tu santísimo nombre, al cual con el Padre y el Espíritu Santo sean todo honor y gloria, la acción de gracias, la bendición y la alabanza por infinitos siglos de los siglos. Amén. Amén. Muy bien, una oración hermosa de nuestro Padre San Buenaventura. Vamos entonces a revisar algunos elementos importantes y fundamentales de nuestra vida franciscana. Sin ellos no somos frailes, sin ellos no somos monjas, sin ellos no somos franciscanos, sin ellos no somos cristianos, sin ellos no somos personas. Así, claro y fuerte y firme. Si tú no haces esto, no eres persona, no eres cristiano, no eres fraile, no eres monja, no eres religioso, no eres franciscano seglar. No tiene discusión ni tiene pataleo. ¿Es así o no es? Muy bien. Vamos a revisar nuestra vida de oración y devoción.
Vamos a revisar nuestra comunión fraterna. Vamos a revisar nuestra vida de minoridad, pobreza y solidaridad. Vamos a revisar nuestra vida de evangelización y misión. Fundamental. Y sin eso no somos franciscanos. Espíritu de oración y devoción. Seremos una fraternidad. Cuando hablo de fraternidad me refiero a los frailes franciscanos, capuchinos, conventuales, renovados, a las monjas clarisas, a las monjas concepcionistas, a las religiosas franciscanas de cualquier nombre, a los franciscanos seglares y a los colaboradores de nuestras obras. La palabra es fraternidad, siempre que la mencione durante esta charla. Seremos una fraternidad con el corazón vuelto al Señor para anunciar al mundo con la vida y la palabra que Él es el único omnipotente y no hay ninguno más. De esta importancia del espíritu de oración y devoción proviene la capacidad de anunciar al Señor. Si tú no hablas con Él todos los días, pues no eres religioso, ni eres cristiano. Punto. Y se acabó. Eso no tiene discusión. Si tú no hablas con el Señor todos los días, no tienes relación con Él y no eres franciscano, ni eres cristiano, ni eres nada. Punto y se acabó. Solamente si tú hablas con Él cada día, podrás reconocerlo como el único omnipotente y Señor, altísimo y buen Señor, el único bien, todo bien, la única realidad deseable y al único que debemos desear. Si tú no hablas con Él cada día, no eres nada. Desaparece del mundo porque no existes. Con el Señor Jesús se abrieron los cielos y lo que hasta entonces parecía exclusivamente vida de Dios. Él se manifestó como hombre. Dios se hizo carne en las entrañas de una mujer. Y ahí cambió toda la historia de la humanidad, porque Dios se hizo carne en las entrañas de una mujer para habitar en medio de la historia humana. Sin encarnación no hay vida cristiana y no hay salvación, porque Dios se hizo carne en las entrañas de una mujer. Ahí comienza nuestra vida de cristianos. Es Dios que camina en tu vida contigo y comparte tu historia de dolor, de muerte, de oscuridad, de luz, de salvación y de gracia. Sin encarnación no hay salvación, ni hay vida nueva.
Y el Señor se va anunciando a los otros para que lo sigan. Él no vino a trabajar solo. Él cuenta con los hombres hechos de su misma carne y de su misma sangre humana. Vengan conmigo y los haré pescadores de hombres. Si tú no estás unido a Jesús, tú no pescas a nadie, ni convences a nadie. Porque con tus palabras tú no haces nada. Solo convences a los demás cuando hablas las palabras de Jesús. Con las tuyas no atraes a nadie. ¿Por qué no hay vocaciones? Porque no hablamos de Jesús. No anuncies tu nombre, no anuncies tu presencia. Anuncia al Señor. Si no hablas de Él, mejor no hables de nadie. ¿Por qué no hay personas que vengan a seguir la vida religiosa? Porque no convencemos a nadie con lo que decimos. No convencemos a nadie porque no hablamos de Jesús. Escuchen a mi hijo, dice el Padre. Obedézcanle. ¿Y tú con quién hablas cada día? ¿Con el Padre? ¿Con el Hijo? ¿Con el Espíritu? Porque esa es la oración. Hablar con el Padre, hablar con el Hijo, hablar con el Espíritu. Buscas un libro de un escritor y lo lees, pero no hablas con el Padre, ni con el Hijo, ni con el Espíritu. Buscas un libro que venden en la librería, pero no lees el Evangelio. No hablas con el Padre, no hablas con el Hijo, no hablas con el Espíritu, no oras. No oras. No estás orando. Si no hablas con el Padre, si no hablas con el Hijo, si no hablas con el Espíritu, no estás orando. Estás repitiendo las palabras de otros, pero no hablas tú con el Señor. Y si no hablas tú con el Señor, no estás orando. Punto. Y se acabó. La vida de oración, el espíritu de oración y devoción, es la forma más importante de expresar nuestra relación personal con el Señor. Si tú no hablas con Él, pues no tienes ninguna relación con Él. ¿Tú sabes lo que Él piensa? ¿Cuándo se lo dices? Si coges un libro y repites las oraciones que otros dicen, ¿cuándo le hablas al Señor? ¿Le hablas? ¿Le tienes miedo? ¿No sabes qué decirle? Porque tú sabes qué decirle a tu amigo, a tu vecino,
Y con ellos hablas todo el día. Y no sabes qué decirle al Señor. No sabes qué decirle. Pero a la gente que vive a tu alrededor, tú le hablas, le cuentas una cantidad de cosas. Pero al Señor le dices algo o repites lo que dicen los demás en los libros que están escritos. Tú debes diariamente hablar con el Señor para conocer lo que Él piensa y quiere de ti y para que tú puedas comentarle lo que tú sientes y lo que tú deseas y lo que tú quieres, lo que te hace gozar y lo que te hace sufrir. El espíritu de oración y devoción es la vida del franciscano. Es lo que nos da fuerza, luz, sentido, horizonte, fortaleza, fundamento, meta, finalidad, guía, luz, norte, razón de ser. Si no hay oración, no hay nada. Si no hablas con el Señor y si no lo escuchas, si no prestas atención a lo que Él quiere de ti, ¿tú cómo vas a vivir tu vida si no sabes qué quiere el que te dio la vida? Porque es que el Señor te dio la vida. ¿Tú sabes eso o no? Nosotros no descendemos del simio ni del dinosaurio, aunque algunos tengan cara de simio o de dinosaurio. Pero es que nosotros no descendemos del dinosaurio ni del simio. Nosotros somos criaturas hechas por el Padre, por su mente sabia, por su corazón amoroso y por sus manos providentes. Y si tú no hablas con Él, ni sabes lo que Él quiere de ti, entonces, ¿para dónde vas? ¿De dónde vienes? ¿Qué haces aquí en el mundo? ¿Lo sabes? Y si no lo sabes, la única manera de saberlo es hablando con el Señor, es decir, orando. Y si no hablas con Él, entonces ¿cómo sabes quién eres, de dónde vienes y para dónde vas? Oración, diálogo continuo con el Señor, como un amigo habla con el otro. Oras, hablas con Él, tienes una vida de intimidad y de diálogo con el Señor. Escuchas las inspiraciones de su espíritu, dejas que el Señor te diga lo que debes hacer y cómo debes hacerlo. Sabes quién eres, de dónde vienes y para dónde vas. Solo el Señor que te creó te lo puede decir, pero solo puedes saberlo
si lo escuchas en la oración. Sin eso, no hay nada. Lo demás es complemento y añadidura. Lo fundamental es escuchar a aquel que te creó, a aquel que te sostiene, a aquel que te ama, a aquel que te salva, a aquel que te lleva a la eternidad. Y eso solo se puede hacer orando, escuchando y hablando con él. Esencial, principal, fundamental de la vida de un franciscano, hombre o mujer, religioso o laico o sacerdote. La vida fraterna. Somos un grupo de hombres y mujeres que llamamos fraternidad, porque dependemos de un solo Dios y Padre, en obediencia caritativa y en servicio mutuo, para dar testimonio del amor de Dios en nosotros y del amor que Él nos da y nosotros le comunicamos a los demás. La comunión de vida en fraternidad es un elemento esencial de nuestro ser franciscano. Si no nos reconocemos hermanos, no somos franciscanos, ni cristianos, ni nada. Desde que el Señor me dio hermanos, dice San Francisco, nadie me mostraba lo que debía hacer, sino que el Señor mismo me lo fue revelando, porque es a través del hermano, del otro, gordo, flaco, negro, blanco, de izquierda, de derecha, heterosexual, homosexual. Ese es el hermano. A través de él el Señor te muestra quién eres tú y qué quiere de ti. El creyente o el ateo, el pobre o el rico, la mujer o el hombre. Es a través de ellos que el Señor se manifiesta a ti. Por el que el Señor se hizo carne y habitó entre nosotros. El Señor no es una idea, no es una fantasía. El Señor se hizo carne y está a tu lado en los que son de carne como tú, tan imperfectos y perversos como tú, tan frágiles y de barro como tú, y se van a morir como te vas a morir tú esta noche o mañana por la mañana. Ese es tu hermano. Te guste o no te guste, el que está a tu lado es tu hermano. Te guste o no te guste. Piense como tú o piense distinto a ti. Peque como tú o peque diferente a como tú pecas.
ese es tu hermano. Porque tú pecas y el que está a tu lado también, solo que pecan de manera diferente, pero ambos son pecadores de barro de la tierra. ¿Por qué no aceptas a tu hermano? ¿Por qué te crees mejor que él? El Señor a ninguno hizo de cristal de Bohemia, ni de cristal de Bacarat. A todos nos hizo del barro de la tierra. ¿Y tú quién crees que eres para sentirte mejor que el otro? ¿Es que tú no eres de barro? ¿Por qué no aceptas a tu hermano? ¿Por qué? Porque Dios se hizo carne, asumió tu pecado y tu maldad y tus defectos y tu miseria. Y si lo hizo Dios, ¿tú por qué no puedes hacerlo? Es el Señor el que nos ha constituido en fraternidad y nos ha incorporado a su cuerpo y a su vida. Y nos ha enseñado que debemos amar, perdonar, servir, aceptar y acoger al otro. Y tú crees que eres cristiano y que eres franciscano y no aceptas al otro, ni lo acoges, ni lo perdonas, lo juzgas, lo señalas y lo excluyes y crees que eres franciscano y crees que eres hijo de Dios. ¿Hermano de quién? De nadie. Mientras no aceptes que eres hijo del mismo que es hijo, al que tú odias y al que tú detestas y al que tú excluyes de tu vida, porque es hermano tuyo, hijo del mismo Padre y salvado por la misma sangre del mismo Cristo que murió en la cruz por ti y por tu enemigo, por aquel a quien detestas y odias. Por él también murió Cristo en la cruz. ¿Y crees que eres franciscano? La comunión de vida nos viene del Padre que nos creó para Él y nos hizo hijos suyos a todos los que salimos de su mente sabia, de su corazón amoroso y de sus manos providentes. Todos somos hermanos. Y además nos hizo hermanos de los animales y de las plantas. La fraternidad no se acaba con los franciscanos. Ay, es que somos solo fraternos los que somos franciscanos. No seamos tan bobos y no nos creamos tan importantes. Hermanos son los animales que viven contigo y que tal vez sean más racionales que tú. Irracionales también son las plantas. Y todo el universo salió de las manos del Padre, del corazón del Padre y de la mente del Padre. Porque es que la gente piensa que fraternidad son los tres bobos que se abrazan y dicen te quiero mucho. Pues no,
Hermanos son todos los que tú no quieres, los que tú odias, los que tú detestas, los que tú excluyes, los que tú condenas y los que tú juzgas son tus hermanos. Te gusten o no te gusten, te parezca o no te parezca. Porque a ellos los creó Dios, tu Padre, el Padre de ellos. Entonces, ¿tú a qué le llamas fraternidad? Querer a los que te quieren, dice el Señor. Eso hacen los hipócritas y los fariseos. Querer a los que te quieren es muy fácil, pero querer a los que no te quieren y querer a los que no piensan como tú, porque también son hermanos tuyos y también son hijos de Dios, eso es fraternidad. No romanticemos la fraternidad. No es querer a tu mamá y a tu papá. Todos queremos a la mamá y al papá. Fraternidad es amar al que no te ama, acoger al que no piensa como tú y aceptar al que es distinto de ti, porque es hijo de Dios y fue salvado por la sangre de Cristo, como tú. Eso es fraternidad. ¿Y tú a qué llamas fraternidad? La comunión de vida la crea el Padre y la alimenta cada día con la carne y la sangre de Cristo en la Eucaristía. Si tú comes la carne de Cristo y bebes su sangre y escuchas su palabra, ¿por qué no te haces hermano del otro? ¿Por qué no te descubres hermano del otro y por qué no aceptas al otro como hermano? ¿Por qué no lo perdonas? ¿Por qué no lo amas? Porque es diferente de ti. Todos somos diferentes. El Señor creó la diferencia. Gordos, flacos, altos, bajitos, negros, blancos, enfermos, sanos, jóvenes, viejos. Él creó la diferencia para que en la diferencia encontremos la riqueza de ser hijos y ser hermanos. ¿Y tú a qué llamas fraternidad? ¿A quién llamas hermano? ¿Al que te gusta solamente y al que no te gusta no es tu hermano? ¿Y al que no piensa como tú no es hermano tuyo? Aprendan los hermanos a vivir en comunión mutua, todos los hombres y mujeres por ser hijos de Dios, llevando una vida común, cuidándose, perdonándose, aceptándose y amándose, de manera que nuestra forma de vida exprese con claridad lo que dice nuestra fe. Somos hijos del Padre, del único Padre, y hermanos los unos de los otros en Jesucristo, por su sangre y por su cruz, con la fuerza del Espíritu Santo. ¿A qué llamas tú fraternidad? ¿A quién llamas tú hermano? Vamos a descansar unos minutos muy breves. Ricardo estará pendiente de nosotros, coordinando el tiempo. Tal vez 5 minutos sean suficientes para estirar las neuronas y ¿Cinco estirar las minutos? piernas. Listo, Muchas gracias, hermano. Tú listo, nos Juancho. coordinas. 5 minutos entonces. Muy bien, hermano. Vamos. Entonces a las 7:10, siete, Perfecto. ya nos conectamos. Muy bien, hermano.
Muy Muy bien, bien. Miguel, sí, continuamos. listo, hermano. Al ataque. Muy bien. Un breve resumen de los dos puntos que hemos reflexionado hasta el momento. La vida de oración, el espíritu de oración y devoción es la forma más importante de expresar nuestra relación de amor con el Padre. No hay otra. Como el amor, la vida de oración no es algo que se hace. Voy a rezar. No, no, eso no es. Voy a lavar la ropa, voy a trapear, voy a barrer. No, no es lo mismo. No es algo que se hace. Es algo que se vive desde la profundidad de la mente y del corazón. Es algo que nace desde dentro de mi vida y en todo momento de mi vida. Por eso la oración, como el amor, remodela, transforma toda mi vida, mis pensamientos, mis palabras y mis acciones. Si yo quiero que mi vida se transforme, tengo que orar, porque no hay otra acción que la transforme. Yo puedo estudiar teología, yo puedo ser doctor en teología, moral, espiritual, pero nada de eso me hará un buen hombre. Nada de eso me hará un buen ser humano. Nada de eso me hará ser un buen cristiano. Solamente la relación personal con el Señor transformará mi existencia en una existencia nueva. Lo demás serán conocimientos que pueden ser importantes porque me hacen que tenga una serie de conocimientos en mi cabeza. Entonces soy un cabezón. Tengo muchos conocimientos en mi cabeza. Soy magíster, soy doctor, pero eso no me hace buena persona. Eso no me hace buen cristiano. Eso no me hace amar y eso no me hace servir a los demás. Solo el contacto relacional con el Señor me hará hombre, me hará persona, me hará capaz de amar y de servir. El estudio, el cartón del diplomado o el cartón del magíster o el cartón del doctorado no te hacen mejor persona, ni te hacen un buen franciscano. Te hacen un cabezón, pero no te hacen buen cristiano. También hablamos de la fraternidad, la comunión de los hombres con Cristo. No es un hecho humano. Yo salgo a la calle y encuentro personas y hablo con ellas. Me subo en un taxi, me subo en el Transmilenio, voy a la universidad, voy al colegio, voy al trabajo, me encuentro con personas
y hablo con ellas, pero no me hace hermano de nadie. La comunión fraterna no es una simple relación humana. La relación fraterna es fruto de una acción del Señor en mí que me ayuda a reconocer que el otro es creado por Él y puesto en mi camino como un regalo que el Señor me da para que yo con Él pueda caminar en la vida y construir una comunión existencial con el otro. Esa es la fraternidad. La fraternidad no es algo humano, no es una ideología, no es una filosofía, no es en interés colectivo, es que a mí me gusta trabajar por los pobres y a mí también, y entonces ya somos hermanos. No, es que a mí me gusta ser hincha de Millonarios y a mí también, entonces ya somos hermanos. No, es que yo me pongo la camiseta de la Selección Colombia y yo también y somos hermanos. No, es que yo soy de derecha y yo también, entonces somos hermanos. No, la fraternidad no es fruto de una acción humana, no es el gusto. Es que los dos comemos pollo, los dos comemos carne, a los dos nos gusta el presidente o a los dos lo odiamos al presidente. Eso no es ser hermano. Eso no es ser hermanos. Eso no es ser hermanos. Que nos guste lo mismo o que no nos guste lo mismo, eso no es, te hace hermano de nadie. Estás muy equivocado y perdido de la película, porque eso no es fraternidad. La fraternidad es creada por el Padre y cuando tú reconoces que eres hijo del mismo Padre y por lo tanto eres hermano del otro, así no te guste, así no piense lo mismo, así no sea hincha del mismo equipo, ni sea de tu mismo sexo, ni tenga la misma ideología política o económica o religiosa, el otro es tu hermano, porque es hijo del Padre y salvado por la sangre de Jesucristo, porque no hay sino un solo Salvador que se llama Jesucristo, que derramó su sangre en la cruz por ti y por el otro, por el que está a tu lado. Mientras tú no reconozcas eso y lo aceptes, no eres hermano de nadie. Ni hay fraternidad en tu mente, ni en tu corazón, ni en tu vida. Te estás engañando a ti mismo creyendo que eres hermano de los demás, pero no lo eres. La comunión de vida de los hombres es obra de Dios, Padre, y a ti te corresponde aceptar con docilidad y humildad que eres hijo del mismo Padre que es hijo el que está a tu lado y a quien tú no quieres y a quien tú no amas y a quien tú detestas y rechazas y juzgas y señalas y discriminas y excluyes de tu vida. Pero ese es tu hermano, porque es hijo del mismo Padre que tú. Y la sangre que derramó Jesucristo, la derramó por ti y la derramó por él, a quien tú detestas. Y si tú no aceptas eso, no eres hermano de nadie.
Y no creas que eres fraterno y no creas que eres franciscano, porque no lo eres. Muy bien. Esa es la conclusión de los dos temas anteriores. Vamos con el tercer tema. Yo uní la minoridad, la pobreza y la solidaridad en un solo tema para tratar de hacer las cosas más breves y comprenderlas mejor. Una fraternidad de hombres y mujeres menores, pobres, solidarios. Eso deberíamos ser. Menores, no sentirnos mejores que nadie, porque el ser menor es sentirte igual al otro, tan pecador y tan perverso y tan malo como el otro. Cuando te sientas mejor que el otro, dejas de ser menor. Es que yo soy mejor porque yo estudié en la universidad, yo fui a Europa a estudiar y tengo un doctorado, entonces yo soy mejor que el otro. No, es que yo soy blanco y el otro es negro. Es que yo soy de familia española y el otro es un indio salvaje de la selva, del Amazonas o del Guainía. Es que yo soy de derecha y el otro es de izquierda. Es que yo tengo plata y el otro no tiene. Cuando tú discriminas y divides, dejas de ser menor y no eres franciscano. En el momento en que tú te sientas mejor que el otro, no eres menor. Menor es el que está seguro que es igual al otro que es de barro. Y tú eres tan de barro como el otro, y el otro es tan pecador como tú, y tú de pronto seas más malo que aquel a quien tú señalas como pecador. Porque como el corazón del hombre no lo conoce sino Dios y no tú, tú no sabes quién es bueno y quién es malo. El decidir quién es bueno y quién es malo solo tiene la capacidad de hacerlo el Señor. Tú no. El Señor a nosotros no nos dio la capacidad de decidir quién es bueno y quién es malo. Ese juicio es exclusivo, absolutamente y 100% de Dios. En el momento que tú juzgues y discrimines al bueno del malo, tú te conviertes en Dios siendo de barro y perdiste el año, porque eres el primero que vas a caer a la paila mocha. No juzgues, no condenes, no discrimines, porque tú eres de barro como es de barro al que tú estás juzgando. No señales, no excluyas, sé menor, tienes que ser menor o no eres franciscano ni cristiano. Minoridad, una fraternidad de hombres y mujeres menores, pobres y solidarios. El compromiso radical de vivir el espíritu de menores sin juzgar y sin discriminar, sin excluir y sin señalar ni condenar. Somos menores. Y el único que tiene la capacidad de juzgar es Dios. Y su juicio siempre será de perdón y de misericordia, así a ti no te gusta. De malas, si no te gusta. Hay otras iglesias, cámbiate de iglesia.
si no te gusta que Dios perdone al pecador. Cámbiate de iglesia si no te gusta que Dios perdone al pecador. Porque Dios perdona al pecador que se arrepiente y pide misericordia. Menores de barro, todos, sin excepción, todos de barro, pecadores sin excepción. No hay quien haga el bien, no hay ni uno solo, dice San Pablo en sus cartas. ¿Y tú quién te crees para juzgar al otro? Hemos de ser entonces, hermanos, libres, conscientes de nuestra fragilidad de barro, con el deseo de cambiar por la gracia del Espíritu Santo que se nos ha dado, por la fuerza de los sacramentos de los que participamos cada día, por la gracia y la luz de la palabra, por el alimento de la carne y la sangre del Señor, de la cual nos alimentamos cada día. Pero pobres, miserables y pecadores, todos sin excepción. La comunión de vida en fraternidad y la misión de los hermanos se caracterizan y especifican por la minoridad, la humildad, la sencillez, el ponerse a los pies del otro para lavárselos, como hizo Dios contigo, porque Dios se puso de rodillas delante de ti para lavarte tus pies sucios. ¿Y tú qué haces con tu hermano? Que tiene los pies tal vez menos sucios que los tuyos. Pero ante él el Señor también se postra de rodillas para lavarlos y besarlos. Solo mirándonos en el espejo de Cristo y observando constantemente en él nuestro rostro, podremos revestirnos de su humildad, de su minoridad, de su sencillez, de su amor, de su misericordia, de su comprensión, de su caridad hacia nosotros. Y entonces así podremos ser caritativos y bondadosos con los demás. Esa es la minoridad. Pero como tú crees que eres mejor que los demás, más inteligente y más importante, y el día que te mueras, te van a quemar en el mismo horno que van a quemar al otro. Y la caja donde pongas tus cenizas será del mismo tamaño donde pongan las cenizas de tu enemigo. Y cuando llegues al cielo, tu enemigo ya estará sentado a la diestra de Dios Padre, porque Él lo habrá perdonado primero que a ti. Jesucristo el Señor nació desnudo en un pesebre entre una mula y un buey, y murió desnudo, crucificado entre una cruz entre dos criminales, Dimas
y gestas. ¿Y tú te crees mejor que el Señor? ¿Menor y franciscano? Si contemplamos el misterio de la vida de Cristo, nacido desnudo en Belén y muerto desnudo en el Calvario, vemos resplandecer allí la luz de la humildad, del amor, de la acogida, de la misericordia, de la pobreza, del perdón, de la bondad y del amor. Contemplamos a Cristo, nuestro único Señor. Lo amamos y escuchamos su palabra, y en la medida en que escuchamos a los pobres, a los marginados y a los excluidos y a los que odiamos, lo amamos a Él y somos solidarios con Él. El amor de Cristo nos impulsa, si somos cristianos y franciscanos, a ir al encuentro de los pobres, de los miserables, de los excluidos, de los que odiamos, a caminar con ellos y como ellos. El amor de Cristo nos lleva a los leprosos, a los que nos dan asco y repugnancia en la sociedad en la que vivimos. El amor de Cristo nos hace acercarnos al otro, acogerlo, perdonarlo, servirlo, lavarle los pies y amarlo, para ser menores, para ser franciscanos. Seamos hombres, mujeres, sacerdotes, frailes, monjas o laicos. El amor de Cristo nos induce a ser verdaderos hermanos menores y a no apropiarnos de nuestro orgullo y de nuestra soberbia y de nuestra prepotencia para sentirnos mejores que nadie. Como hermanos y menores, no podemos ser hombres y mujeres, discípulos y seguidores, si no ponemos nuestros pies encima de las huellas de Cristo, las que lo condujeron a la cruz y a la muerte, para morir a sí mismo y resucitar para la vida eterna, la que Él comparte con nosotros, enseñándonos a construir fraternidad como menores, como hermanos, perdonando, sirviendo y amando. Si no caminamos con nuestros hermanos de la fraternidad y nuestros compromisos no están arraigados en la auténtica tradición del Evangelio y de la regla franciscana, entonces no somos hermanos y no somos franciscanos y no somos discípulos. Muy bien. ¿Algunas preguntas? Bueno, muy bien. Entonces creo que es el momento para las preguntas. Voy a ver que en el chat fueron dejando unas, pero la idea es que Perfecto, Miguel. abran, Gracias. abran por favor sus cámaras, sus micrófonos, y creo que es el momento de compartir, de dialogar en torno a lo que nos ha podido compartir Juan de la Cruz, ¿no es cierto? Entonces, hay una primera. Por acá está. Y entonces, bueno, dice la pregunta, y entonces las personas que dicen abiertamente no creen en Dios, ¿qué son? Esa es una primera pregunta, ¿sí? Las personas Gracias, Miguel. que dicen abiertamente no creer en Dios, ¿qué son? Y pues si quieres te las leo todas y tú, Bueno, si quieres, ponla así. perfecto. Está bien. Y tú recoges un poco esa primera parte y luego sí Perfecto. empezamos el diálogo con los que están acá presentes.
¿Qué decirle a los jóvenes que ni siquiera quieren ir a la Eucaristía y van sin rumbo, sin sacramentos, mucho menos sin mandamientos? Este es un comentario, no convencemos porque no damos testimonio con nuestra vida de en la cotidianidad nuestra. Y bueno, ¿qué otra pregunta? ¿Laudes y vísperas son suficientes como oración? El rezo, ¿no? De laudes y vísperas es Correcto. suficiente como oración. Bueno, muy bien, creo que esas son lo que hay en el chat y luego sí pueden levantar sus manos y conversamos. Gracias, Miguel Ricardo, muy amable. Bueno, los no creyentes, todos somos hijos de un mismo Padre. Es importante que nosotros como creyentes, como hombres y mujeres de fe, como discípulos, como practicantes de la fe, reconozcamos que todos somos hijos de Dios. Así yo diga que soy ateo o soy taoísta o soy yogi, todos somos hijos de Dios. No hay sino un solo Dios, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre. Así nos enseña San Pablo. No hay sino un Señor, Padre, Creador, de donde todos provenimos. El asunto es que nosotros seamos capaces, con nuestro testimonio, con nuestra forma de vivir, que el otro crea en Dios. Pero si a ti te ven que eres una mujer infiel a tu marido o un hombre infiel a tu esposa, si ves que tú gastas, ven que gastas tu dinero en cosméticos o en licor, en lugar de utilizarlo para pagar el colegio de tu niño y darle su ropa. Si ven que tú eres una persona chismosa, disociadora, que habla de los demás y destruye a los demás con sus comentarios, entonces el que no cree, ¿cómo va a creer? Esta señora va todos los días a la iglesia, a la misa, y cuando llega a la casa se sienta a hablar con la vecina de todos los demás del barrio y a contar todos los chismes que sabe y los que no sabe los inventa. Entonces, ¿cómo van a creer que tú eres cristiana o cristiano? Entonces, todos somos hijos del mismo Padre. Seamos católicos, evangélicos, taoístas, zen o yogi. Y por eso tenemos que aprender a aceptarnos, a comprendernos y a amarnos. Si una persona que está al lado mío la atropella un carro, yo voy a preguntarle, señora, ¿usted es católica o usted es yogi? No, yo lo que hago es llamar una ambulancia para que la recoja y la lleve a la clínica. Si yo soy médico y me llega una persona con un infarto, yo le pregunto, señora, ¿usted es católica o usted es musulmana? Y si es católica, la curo, y si es musulmana, dejo que se muera. ¿Tú qué responderías al que hace la pregunta? Todos somos hijos de Dios. Todos debemos amarnos y ayudarnos. Yo no le pregunto al otro si es católico, zen o yogi, si está muriéndose de hambre y necesita un pan. Yo no necesito saber si el otro es yogi o zen o taoísta para darle un abrigo que yo tengo y que no uso porque se está muriendo de frío y él necesita abrigarse. ¿Qué clase de persona eres tú? ¿Uno que es capaz de ayudar al otro
o uno que discrimina para saber a quién ayuda? Esa es la pregunta que te devuelvo. Los jóvenes, claro, los jóvenes viven en otro mundo diferente al nuestro. Viven en un mundo diferente al nuestro, los jóvenes. Yo nací en 1965 43. y yo soy formador de jóvenes que nacieron en el año 2022, Izquierda, izquierda. Ay, ay, 2002. señor. Manti- Entonces, si yo que nací en 1965, 43. Mantienen cerrados sus micrófonos, por favor. por favor, sí, ok. ¿Para qué? Angélica, por favor. Listo. Los jóvenes, alguien preguntaba por los jóvenes. Yo nací en 1965. Yo estoy formando jóvenes que nacieron en el año 2004 o en el 2006. Son jóvenes de 18 o 20 años. Y yo tengo 60. Yo tengo 60 años. Yo no puedo hablarle a los jóvenes como si fueran hombres de 60 años, porque ellos tienen 20. Y el mundo en el que yo nací en 1965 es muy diferente al mundo en el que nacieron los jóvenes del 2004. Yo no conocí el computador cuando nací. Mi máquina era mecánica. No existía el computador. No existía el celular. Existía el teléfono fijo, negro, con un disco que uno marcaba metiendo el dedo en el número. No había redes sociales. No había transferencias bancarias. No había sino dos canales de televisión en Colombia, el 1 y el 2. Ahora en DirecTV hay como 200 canales, hay redes sociales. Entonces yo no le puedo hablar a los jóvenes como un viejo de 60 años. Yo siendo un viejo de 60 años como soy yo, tengo que hablarle a los jóvenes con un lenguaje que ellos me entiendan. ¿Tú le hablas a tus hijos con el lenguaje que ellos entienden o con el lenguaje tuyo de 60 años que tienes? Yo tengo que hablarle a los jóvenes con el lenguaje que ellos comprenden y aceptan. Tengo que trasladar el lenguaje de la fe a un lenguaje que ellos comprendan, sin cambiar la fe, sin cambiar el evangelio, pero con un lenguaje que acepten los que tienen 20 años cuando yo tengo 60. Yo no conocí el computador cuando nací. Lo conocí cuando tenía unos 30 años y aprendí a manejarlo. Yo no conocí Facebook ni WhatsApp, pero ahora lo uso todos los días para mi trabajo. No sé si me hago entender. Somos de épocas distintas. El que tiene 60 años es diferente al que tiene 20. Y tu sobrino o tu nieto debe tener 10 o 5. Pero con el lenguaje tuyo, tú no le haces entender al de 20 años ni al de 10 lo que tú crees, ni el mundo en el que tú naciste. Tienes que utilizar un lenguaje diferente para que el muchacho de 20 y de 10 entienda la fe y entienda lo que tú crees. Hay que tener inteligencia, preparación, creatividad, dinamismo, luz del espíritu para que el joven de hoy entienda la fe. No repitamos
Tenemos que crear nuevos medios para que el joven de hoy entienda lo que nosotros creemos, llevado en su lenguaje y en su estructura mental, sin cambiar nada, porque la fe es la misma y el evangelio no se cambia, pero hay que ser inteligentes y creativos para poder hacer que el joven de hoy entienda lo que nosotros creemos, pero llevado en su lenguaje, porque si no, no van a entendernos. Si yo al joven de hoy le pongo una máquina de escribir mecánica delante de él no sabe qué hacer. Él no sabe qué hacer. Y a muchas personas de 70 años, si yo les pongo delante un computador, no saben manejarlo, ni saben manejar una red social. Entonces son lenguajes distintos para comunicar un mismo mensaje. ¿Cómo hacemos para que el mismo mensaje, el único del Evangelio, pueda ser entendido por los jóvenes y los viejos? Y lo fundamental, creo yo, que es la última pregunta que hizo Miguel Ricardo, es el testimonio. Por encima de la educación, por encima de la formación académica, estará el testimonio. Si tu hijo te ve que eres una madre que ama, él aprenderá a amar. Si tu hijo ve que eres un padre fiel a su mujer, aprenderá a ser fiel a sus compromisos. Si tu hijo ve que eres una señora que no habla de los demás y respeta a los demás sin ser chismosa, aprenderá a respetar a los demás y a no ser chismoso. Si tu hijo ve que no bebes alcohol y que el dinero que ganas en tu trabajo lo utilizas para los hijos, para vestirlos y educarlos, tu hijo aprenderá a no dilapidar el dinero en licor y a utilizarlo para los demás. Si tu hijo ve que eres una persona caritativa, aprenderá a ser caritativo. Si tu hijo ve que eres una persona respetuosa de los otros, aprenderá a respetar a los demás. Si tú eres testimonio con tu vida, olvídate de las palabras, porque la vida, la acción y el testimonio no necesitan de palabras. Pero si tú vas todos los días a misa y eres una mujer alcohólica o una mujer infiel o una mujer chismosa, si tú vas todos los días a misa y eres un hombre alcohólico que dilapida su dinero en droga o en licor, si eres un hombre que no respeta a los demás y golpea a su mujer, eso es lo que tu hijo va a aprender de ti. El testimonio es más importante que las palabras. Testimonio. Lo que tus hijos vean que tú haces, ellos lo reproducirán en su vida. No te quejes de lo que hacen tus hijos si tú no les has enseñado a hacer lo que tú quieres que sean. Muy bien, creo que nos queda un punto último, pero no sé qué tiempo Juancho, tenemos, Miguel Ricardo. tenemos muy poco tiempo y tenemos dos preguntas. Muy Clarisas, bien, hermanas perfecto. Clarisas de Entonces, Pamplona. prefiramos las preguntas y si más aún son de nuestras madres clarisas, por supuesto. Buenas noches para todos. ¿Cómo están, hermanas? Bien, gracias. Las veo muy juiciosas. Sí, padre, muy atentas. Bueno, más les vale. Cuéntenme, hermanas, lo que quieran. Pues quería resaltar pues lo del primer punto, ¿no? Lo de la oración. Que pues la oración tiene que ser el respiro de nuestra vida. Si no hay oración, pues nada somos. Y lo que usted nos decía ahí, ¿no? Si no hacemos oración, si no hablamos con Jesús, pues ¿qué es lo que vamos a dar?
y eso es para todos consagrados, laicos. Y lo otro es, si no hablamos con Jesús, pues no vamos a convencer, no llevamos una vida espiritual bien. Gracias. Hermana, muchas gracias. Ustedes son expertas en esa área de la vida que todos nosotros quisiéramos vivir con esa intensidad, pero es lo fundamental. Si sabemos lo que el Señor quiere, nosotros entonces podremos ponerlo en práctica. Pero si no sabemos qué es lo que Él quiere, no lo podemos vivir. Y la única manera de saberlo y conocerlo es hablando con Él, y eso es lo que llamamos oración. Hermana, muchas gracias por estar ahí con nosotros y ayudarnos a comprender y entender lo esencial de nuestra vida. Muy bien. Amén. Está en el monasterio de Tunja. Ave María. Hermanas, las escuchamos. Querida, buenas noches. Padre, dos preguntitas. Sí, señora. Usted nos comentaba ahora la importancia de acoger al prójimo, de no hacer discriminación, pero ¿qué reto tenemos los monasterios ante una sociedad que defiende, por ejemplo, la ideología de género? Porque pues tenemos muy presente que Dios acoge al pecador, mas no al pecado. Y pues el mundo dice que, sobre todo los que manejan la corriente de ideología de género, que es algo normal y que la iglesia debe aceptar y admitir estos pensamientos. De hecho, dicen que se sienten rechazados por la iglesia. Las comunidades religiosas, ¿cómo podemos abordar los seminarios o los monasterios, una joven que llegue con vocación, pero que se sienta atraída, por ejemplo, por estas corrientes o estos pensamientos? Esa es la primera pregunta. Y la segunda, pues referente al testimonio, porque nosotros, ¿qué debemos responder, por ejemplo, ante la afirmación que muchas veces a nosotros nos hacen los seglares con respecto a que no convencemos por tantos escándalos que se han venido presentando dentro de la misma iglesia, Padre? Esas dos preguntitas. Muchas gracias y que Dios lo bendiga. Hermana, muchísimas gracias por sus preguntas. Sí, claro, por supuesto. Importante acoger, como usted lo dice muy bien, a la persona. La persona es fundamentalmente un hijo de Dios, una persona que está en el mundo y que hace parte de la historia humana. Pero está la parte de nuestra identidad cristiana. Una cosa es tener clara la identidad para poder dialogar con el otro. El diálogo es importante, el diálogo es valioso, el diálogo es necesario, pero teniendo clara nuestra identidad, desde mi identidad como hombre, como mujer, como cristiano, como consagrado, como religioso, como sacerdote, como monja, tengo que tener claros los principios fundamentales de mi ser. ¿Qué es lo que el Señor puso en nuestro corazón? El Señor creó al hombre, hombre y mujer los creó, dice allá el Génesis. Yo creo en eso. Eso hace parte de mi identidad cristiana y de mi identidad de discípulo. Yo tengo que tener clara mi identidad para dialogar con el diferente. Acojo al diferente con cariño, con amor, con respeto, pero poniendo claros siempre los principios identitarios de lo que yo soy y de lo que el Señor nos pide a todos. Eso es supremamente importante en el diálogo actual que tenemos que tener con la humanidad. Una cosa es el respeto a la persona, pero otra cosa es ayudarla a entrar en el camino que el Señor nos propone, que es un camino que nos hace crecer como hombres, como mujeres, como personas y como discípulos. No puedo dejar de anunciar aquello en lo que yo creo por acoger al otro con una supuesta falsedad, porque eso sería una mentira. Yo no puedo dialogar desde la mentira. Tengo que dialogar desde la verdad, desde lo que yo soy.
hombre, mujer, cristiano, religioso, sacerdote, ofreciéndole a la persona un camino de vida, un camino de plenitud, un camino de desarrollo humano, de alcanzar lo que la persona sea, sin negociar con lo que es incorrecto. Yo no puedo decirle a la persona, por el fin de acogerla, está bien que tú hagas esto. Tú mataste a tu mamá, te felicito, te doy un aplauso. No, el mal siempre será algo incorrecto. Y el bien será lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. De manera que es respetar a la persona, pero dentro de mi identidad, llevarla por el camino de la verdad. La verdad es caridad. Caritas in veritate, decía el padre Benedicto XVI, ¿no? Caritas in veritate. La caridad, el amor es verdad y la verdad es amor. Yo no puedo mentirle al otro para atraerlo a mí, ni atraerlo al Señor, porque yo no puedo atraer al Señor con la mentira, ni con la falsedad, sino con la verdad, respetando al otro y acogiéndolo con cariño. Muy bien. Y el testimonio, por supuesto, decía usted, de los jóvenes y de las personas, que por supuesto nosotros tenemos que manifestar lo que somos sin negociar con el mal. Con el mal no se dialoga, con el diablo no se habla. Tenemos que ser claros en nuestra identidad y dar testimonio de lo que somos. Y desde ese testimonio que damos y hacemos, poder llevar al otro al camino de la verdad, sin rebajar. Esto no se trata como cuando hacen en un supermercado las rebajas, ¿no? Hoy vendemos el repollo a 10.000 pesos y mañana lo vendemos a 5.000 a ver quién lo compra. De eso no se trata. Entonces, yo quiero hoy ofrecer el testimonio del Evangelio, pero mañana lo rebajo para ver quién se une al Evangelio. No, el Evangelio se entrega y se anuncia como es, y el que lo quiere acoger, lo acoge como es. Nosotros tenemos que hacer el trabajo de ayudar a acercar a las personas al Evangelio, pero sin rebajar de ninguna manera las exigencias del mismo. Muy bien. Muy- Sandra, Ay, ay, ay. Hola. Hola, Bien, buenas noches. buenas noches. Bueno, yo quisiera hacer dos, más que preguntas, aportes y que sí me gustaría que si estoy en error me corrijan. La primera, ante estos casos que plantean las hermanas, yo pienso que es muy importante la oración. Yo siempre buscaba dentro de mí, yo siempre decía eso, vení, los que estamos buscando a Dios estamos aquí, pero ¿qué pasa con aquellos que no quieren? Entonces, pues el testimonio de Santa Mónica y San Agustín para mí ha sido una gran respuesta. Entonces, siempre la oración, como tú lo dices, pero pensar también mucho en la intercesión por aquellos que no aman a Dios. Eso por un lado. Y por otra parte, también quería como contar una experiencia, y aquí es donde digo, si lo hice mal, me ayudan a entenderlo. Y es que una vez en un lavadero de carros me encontré con una niña que tenía, una joven, una niña, no, una mujer de 33 años, con ese tema de, en mis términos sería con su identidad de género confundida, con todo el respeto, pero pues ella tenía pues esas confusiones muy claras para ella en mi lenguaje confundido. Y empezó a preguntarme muchas cosas. Yo solo la invité a pedirle mucho a Dios, no que la aceptara como es, como todos ellos lo hacen, sino que le pidiera a Dios que le ayudara a aceptarse como él la había creado. Porque ella me decía, soy católica, pero soy así. Y yo, fue pucha, ¿cómo se lo digo de una manera amorosa? Entonces, traté como de llevarla a invitarla a eso. Ora para que Dios te ayude a aceptarte como eres. Y me decía, pero yo ya estoy condenada al infierno. Yo le dije, eso no lo sé yo no soy Dios. El único que sabe si estás condenada o no es el mismo Dios. Lo que sí sé es que Él te creó de una manera, Él te quiere de esa manera, te ama de esa manera. Pídele que te ayude a aceptarte. Pídele que te ayude a vivir de acuerdo a su voluntad. Y lo que yo sí te puedo garantizar es que si vives de acuerdo a la voluntad de Dios, vas a ser plenamente feliz.
Bueno, muchas Pero gracias. eso, Mira, pues lo cierro con las fundamental palabritas, padre. allí es Cierro con las fundamental. palabritas, ¿puedo? No. Bueno, Ya vamos acabando el tiempo, entonces tenemos que bueno. ir Yo recortando. quería decir que Entonces, la conclusión primero de que ella, todo, Gómez, pero ok. la cuestión de la oración, por supuesto que es fundamental en nuestra vida cristiana y recordar siempre que nadie está obligado a ser cristiano. Eso es una oferta que el Señor hace. Entonces yo no puedo obligar a que todo el mundo sea cristiano. Yo no puedo obligar a que todo el mundo sea franciscano. Yo no puedo obligar a que todos los muchachos sean sacerdotes. Yo no puedo obligar a que todas las mujeres sean monjas, clarisas. Yo no puedo obligar a que todas las mujeres que sean concepcionistas, ¿no? Entonces, primero que todo, recordar que el seguimiento de Cristo es una oferta que Él hace. Yo puedo ser franciscano, yo puedo ser dominico, yo puedo ser jesuita, yo puedo ser clarisa, yo puedo ser concepcionista, yo puedo ser un hombre casado o puedo ser una mujer casada con hijos. ¿Ya? Las vocaciones son distintas, múltiples. Un solo Señor, una sola fe, un solo Espíritu, un solo Dios y Padre de todos, que multiplica las vocaciones para todo el mundo. Casados, solteros, religiosos, sacerdotes, monjas, laicos, misioneros, etc. Entonces, siempre presentarle a la gente la vida como una vocación que el Señor nos da para responder a un llamado, para dentro de la vida hacer un servicio a los demás, desde mi posición. No todos tenemos que ser curas, ni todos tienen que ser monjas, porque entonces ¿quién reproduciría la especie si todos fuéramos curas? Porque como somos célibes, no podríamos tener relaciones para multiplicar la especie. Y si todas fueran monjas, ¿quién reproduciría la especie y quién sería mamá? Entonces la vocación religiosa es una llamada a cada uno en su situación y en su momento. Y las cuestiones de momento, yo no puedo resolverle a la persona un problema mientras estoy en la parada del autobús y le voy a salvar la vida. Ni estoy cargando gasolina en la bomba de gasolina y hay una persona me hace una pregunta y en ese momento voy a salvarla. No, eso se necesita de diálogo. Diálogo. Si a una persona a mí me llega al confesionario, yo soy sacerdote hace 25 años y tengo 35 años de ser franciscano, yo no le puedo resolver el problema a una persona por identidad de género en un diálogo de 5 minutos. Entonces, sí, tal vez tú ya hablaste con la persona muy bien y la cogiste y hablaste con ella, pero eso no se resuelve en 5 minutos ni en 10 minutos en una conversación tomándose un café. Eso es un asunto que requiere diálogo largo de meses, de años. Yo viví en Roma y estudié allá teología moral. Y hay casos que necesitan años de diálogo, 5 años, 10 años, con psicólogo, con sacerdote, hasta con psiquiatra, médicos, para ayudar a una persona a encontrar su camino. Está bien que tú la hayas acogido, está bien que tú la hayas atendido, está bien que tú le hayas dado una pista, pero esos son procesos de vida que requieren meses y años completos de trabajo y que no se resuelven ni en un confesionario ni en el consultorio de un psicólogo, sino con mucho proceso de vida y con mucha oración y mucho trabajo espiritual y psicológico. Muy bien, Muy Miguel bien. Ricardo, creo que ya Creo que vamos llegando al final. sí, ya se nos cumplió el tiempo. Miguel, Fray, déjame saludar al padre Juan de la Cruz. ahí lo pueden saludar cuando termine, Irmelia. Irmelia, Sí, eh, darle las gracias a Fray Juan de la Cruz en sí, esta noche por habernos sí, acompañado. Y bueno, creo que quedan preguntas, pero también quedan avances, ¿no es cierto? Recomendarles lo siguiente, por favor, es importante que ustedes, ya hemos avanzado un muy buen trayecto. Prendan sus cámaras, por favor. Gracias. Hemos avanzado un muy buen trayecto y entonces es importante que cuando uno avanza en un trayecto tan largo como el que hemos avanzado, es importante que antes de continuar uno siempre hace una parada y hace una parada para volver a tomar algunas grabaciones
que cree que son muy importantes en este momento y para seguir generando preguntas y seguir generando diálogo. Estos últimos momentos de cada sesión son muy importantes. Si ustedes se han dado cuenta, se genera un espacio de conversación, de diálogo, de profundización. Entonces, pero eso se hace en la medida en que, uno, en que ustedes vuelven sobre las grabaciones, vuelven sobre las preguntas, vuelven sobre los diferentes temas y seguramente que vamos poco a poco profundizando. Entonces, y lo otro, pues ya están pudiendo entrar la mayoría, ya yo creo que ya todos entraron a Moodle y pudieron empezar a hacer sus tareas. No hay afán digamos, que tienen este mes, estos días que quedan de septiembre y por allá hasta la mitad de octubre que voy a empezar a revisar y a calificar. Bueno, entonces creo que es importante sí que lo vayan haciendo. Yo he visto, ya ha entrado yo y varias personas ya han subido sus tareas, una tarea, dos tareas. Hay algunos que todavía me manifiestan dificultades para subir los archivos. Las juventudes ellos nacieron con eso. Entonces uno le pregunta a un sobrino, a un nieto, venga hermano, siéntese aquí un ratico, venga Ana María, se sienta conmigo un ratico y me ayuda a subir esta tarea. Lo primero, pues hagan su tarea en Word y ya seguramente les van a ayudar a subir las tareas. Bueno, creo que no habrá dificultad con este tema y poco a poco. Y si hay alguna, pues me la manifiestan y bueno, todo esto tiene solución. Pero Idar decía algo bien importante cuando empezamos la clase y es que no nos va a quedar grande esto, no nos va a quedar grande esto y la tecnología, gracias a ella estamos ahorita, gracias a ella estamos aquí conectados a esta hora compartiendo y aprendiendo. Entonces no nos va a quedar grande cualquier cosa que haya que hacer frente a la tecnología. Lo que decía Fray Juan de la Cruz es cierto, ¿sí? Yo también fui de los que aprendí con máquina de escribir, ¿sí? Y después más adelante nos tocó aprender con el computador y otra cantidad de cosas que vinieron. También fui del teléfono negro de ruedita, ¿sí? Eso creo que todavía está en la casa ya guardado. Pero es eso, es eso. Muy bien. Irmelia. Sí, primero que todo, paz y bien. El Fray Juan de la Cruz, me parecía verlo en la homilía acá, en mi linda y pequeña parroquia San Sebastián de Ternera. Un fraternal saludo, Juan de la Cruz. Espero estar con usted el 30 de noviembre cuando estamos celebrando las bodas de plata. Muchas gracias. Sí, el 30 de noviembre el señor Nuncio Apostólico presidirá nuestra misa de celebración de las bodas de plata en San Bernardino, así que todos los que puedan venir, sí, aquí los esperamos en Bogotá. Sí, ya tenemos la invitación, Fray. Eso está muy bien. Aquí los esperamos a todos. Bueno, sí, y en cuanto a la oración, les cuento que sí, yo tengo un chat con mis hijos. Y yo les insisto que a mí no me gustan las estampitas. Yo les insisto que hablemos una oración con ese Dios supremo, con ese Dios que nos da todo. Y yo siempre le digo los buenos días y vamos a orar. Palabras de lo que uno en realidad está sintiendo con ese Dios al cual nosotros agradecemos y a todas esas personas que nos orientan. Muchas gracias. Sí, el ejemplo de oración fundamental es son los salmos, hay 150. Y ustedes ven que en los salmos el que habla se queja, grita, pelea, reclama, suplica, alaba, adora, canta. Esa es la oración. Decirle al Señor todo lo que tengo dentro de mi corazón. Y Él, que fue el que me creó, sabrá acoger todo eso que hay en mi corazón y transformarlo en gracia, en vida y en bendición. El mejor ejemplo de oración es ese, decirle al Señor lo que tengo dentro. No importa que sea un reclamo, no importa que sea una cuestión negativa, Él siempre lo transformará en gracia y en vida. Muy bien. Así es. Bueno, muchísimas gracias. Les deseamos una feliz noche, feliz descanso. Sí. Qué pena habernos pasado unos minutos. Ustedes saben que somos súper puntuales con nuestro horario de cierre, pero bueno, muchísimas gracias. Nos veremos entonces el día martes. Ya regularizamos nuestro horario. Entonces, día martes, 6:30 de la tarde. Serán todos cordialmente bienvenidos a una sesión bien interesante. Va a estar. Muchas gracias, Miguel Ricardo, y a todos. Que el Señor los bendiga, los acompañe.
A Feliz ustedes, noche, a ustedes. feliz noche para todos y todas. Mil No gracias. demoro más. Bendiciones y que descansen. Amén. Chao, Mil y pues. mil gracias. Descanso. Bendiciones a todas las hermanas, las noche, monjas por allá, las Feliz clarisas. noche y feliz Gracias, fin Padre, de que semana. nos Un acompañamos abrazo. horas. Un abrazo. Unidos en Padre. oración. Un abrazo, un abrazo. Buenas Bendiciones. noches para todos. Cuídense mucho. Gracias, Padre. Amén.